¿Qué pasó en Alcatraz? La fuga de Alcatraz se refiere al único escape realizado de la prisión de Alcatraz y a uno de los más complejos de la historia. Los reclusos que formaron parte de la fuga fueron Frank Morris, John Anglin, Clarence Anglin y Allen West, aunque este último tardó demasiado en salir de su celda y no consiguió escapar. La idea fue de Frank Morris de hecho, este ya estaba ideando su escape cuando fue asignado a Alcatraz, pero no fue hasta que observó con más detalle las rejillas de su bloque que comenzó a intentarlo. El FBI y los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley siguieron cientos de pistas en los años siguientes, pero nunca ha surgido ninguna evidencia concluyente que favorezca el éxito o el fracaso del intento. Las autoridades, los periodistas, los familiares y los aficionados entusiastas han propuesto numerosas teorías. En 1979, el FBI concluyó oficialmente, sobre la base de pruebas circunstanciales, que los hombres se ahogaron en las gélidas aguas de la bahía de San Francisco antes de llegar a tierra firme. Sin embargo, el expediente del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos permanece abierto y activo, y Morris y los hermanos Anglin permanecen en su lista de buscados. El escape. Los 4 reclusos se conocían de encarcelamientos anteriores en Florida y Georgia. Cuando se les asignaron celdas adyacentes en diciembre de 1961, comenzaron a formular un plan de escape bajo el liderazgo de Morris. Durante los siguientes 6 meses, ampliaron los conductos de ventilación debajo de sus fregaderos utilizando hojas de sierra desechadas que se encuentran en los terrenos de la prisión, cucharas de metal del comedor modificadas para el caso y un taladro eléctrico improvisado con el motor de una aspiradora. Los hombres ocultaron su trabajo con cartón pintado y podían tapar el ruido que hacían mientras Morris tocaba el acordeón, además de aprovechar el estruendo ambiental justo en la hora de clases de música de la prisión. Una vez que los agujeros fueron lo suficientemente anchos para pasar, los hombres accedieron al corredor de servicios públicos sin vigilancia. Directamente detrás del nivel de sus celdas, un pasillo de poco menos de 1 metro de ancho, subieron al nivel superior vacío del bloque de celdas, donde establecieron un taller clandestino. Aquí, utilizando más de 50 impermeables entre otros materiales robados y donados, construyeron salvavidas, basados en un diseño que uno de ellos encontró en una revista llamada Popular Mechanics, encontrada en las celdas justo después de la fuga. También hicieron una balsa de goma de 6 por 14 pies, las costuras cuidadosamente cosidas a mano y selladas con calor de las tuberías de vapor cercanas. Las paletas se improvisaron con madera de desecho y tornillos. Finalmente, treparon por un conducto de ventilación hasta el techo y quitaron los remaches que sujetaban un gran ventilador en su lugar. Cabeza falsa encontrada en la celda de Morris. La nariz se rompió cuando la cabeza se cayó de la cama y golpeó el suelo después de que un guardia atravesó los barrotes y la empujó. Los hombres ocultaron su ausencia mientras trabajaban fuera de sus celdas, y después de la fuga en sí, esculpiendo cabezas con una mezcla casera de jabón, pasta de dientes, polvo de cemento y papel higiénico, parecida al papel maché, y dándoles una apariencia realista con pintura del taller de mantenimiento y cabello real. Para obtener cabello, se cree que recopilaron pelo de la barbería de la prisión, donde algunos reclusos trabajaban como barberos. Aunque no hay una confirmación exacta de dónde obtuvieron el cabello, es plausible que lo hayan obtenido de la barbería o de otras fuentes dentro de la prisión. Usaron toallas y ropa amontonadas debajo de las mantas en sus literas y lograron crear muñecos colocados sobre las camas para simular estar durmiendo. En la noche del 11 de junio de 1962, con todos los preparativos en su lugar, los hombres iniciaron su plan. West descubrió que el cemento que se había usado para reforzar el concreto desmoronado alrededor de su ventilación se había endurecido, estrechando la abertura y fijando la rejilla en su lugar. Para cuando logró quitar la rejilla y volver a ensanchar el agujero, los demás se habían ido sin él. Regresó a su celda y se fue a dormir. Desde el pasillo de servicio, Morris y los Anglin subieron por el conducto de ventilación hasta el techo. Los guardias escucharon un fuerte estruendo cuando salieron del pozo, pero no se escuchó nada más y no se investigó la fuente del ruido. Llevando su equipo con ellos, descendieron 15 metros hasta el suelo deslizándose por un tubo de ventilación de la cocina, y luego treparon 2 cercas perimetrales de alambre de púas de casi 4 metros de altura. En la costa noreste, cerca de la planta de energía, un punto ciego en la red de reflectores y torres de armas de la prisión, inflaron su balsa con una concertina robada a otro recluso, instrumento muy parecido a un acordeón,
Esta fue modificada para que sirviera de soplador. En algún momento después de las 10 de la noche, estimaron los investigadores, abordaron la balsa, la botaron y partieron hacia su objetivo, la isla de Los Ángeles, a 2 millas al norte. La investigación. Al día siguiente varias agencias militares y policiales llevaron a cabo una extensa búsqueda aérea, marítima y terrestre durante los 10 días siguientes. El 14 de junio, un guardacostas recogió un remo que flotaba a unos 180 metros de la costa sur de la isla de Los Ángeles. El mismo día y en la misma ubicación general, los trabajadores de otro barco encontraron una billetera envuelta en plástico con nombres, direcciones y fotos de los amigos y familiares de los Anglin. El 21 de junio, se encontraron jirones de material impermeable, que se cree eran restos de la balsa, en una playa no lejos del puente Golden Gate. Al día siguiente, un barco de la prisión recogió un chaleco salvavidas desinflado hecho del mismo material, a 46 metros de la isla de Alcatraz. Según el informe final del FBI, no se encontró ninguna otra evidencia física. Los agentes del FBI supusieron desde el principio que los hombres se habían ahogado. Citaron el hecho de que los efectos personales de los individuos eran las únicas pertenencias que tenían y los hombres se habrían ahogado antes de dejarlos. Sin embargo, no se encontraron restos humanos en ese momento. El 17 de julio, un mes después de la fuga, un barco noruego, el SS Norefjell, vio un cuerpo flotando en el océano a 28 kilómetros del puente Golden Gate. El barco no recuperó el cuerpo y no informó del avistamiento hasta octubre. El forense del condado de San Francisco, Henry Terkel, arrojó dudas sobre la especulación de que podría haber sido uno de los fugitivos, enfatizando la improbabilidad de que un cuerpo todavía estuviera flotando en la superficie del océano después de más de un mes. Los investigadores del FBI anunciaron su posición oficial de que, si bien teóricamente era posible que los hombres hubieran llegado a la isla de Los Ángeles, las probabilidades de que hubieran sobrevivido a las turbulentas corrientes y las gélidas aguas de la bahía eran insignificantes. Según el informe final del FBI, West dijo que habían planeado robar ropa y un automóvil al llegar a tierra, pero no se informó de tales robos en el área inmediata. Consecuencias. West fue el único conspirador que no participó en la fuga real. Colaboró plenamente con la investigación, por lo tanto, no se le acusó de su papel. La intriga por saber si la fuga había sido exitosa aumentó cuando el 16 de diciembre de 1962 dos prisioneros, John Paul Scott y Darl Lee Parker, intentaron realizar una nueva fuga, realizando estos salvavidas con guantes de goma inflados y cobijas de sus celdas. Por fortuna para las autoridades, Darl Lee Parker se lesionó el tobillo durante el escape y se dio por vencido a pocos metros de haberse internado en el mar, quedando varado en una pequeña isla frente a la costa de Alcatraz llamada Isla del Ángel. Por su parte, John Paul Scott logró nadar con éxito desde Alcatraz hasta Fort Point, en el extremo sur del puente Golden Gate. Allí fue encontrado por adolescentes, con hipotermia y agotamiento. Fue reportado a las autoridades y luego de recuperarse en el Letterman Army Hospital, fue devuelto inmediatamente a Alcatraz. El caso de Scott demostraba en esos momentos con hechos que sí era posible realizar dicha travesía. Avistamientos reportados. En enero de 1965, el FBI investigó un rumor de que Clarence Anglin vivía en Brasil. Se enviaron agentes a América del Sur, pero no se encontraron pruebas directas de su presencia. Un hombre llamó al FBI en 1967 afirmando haber sido compañero de clase de Morris y haberlo conocido durante 30 años. Dijo que se había encontrado con él en Maryland y lo describió con barba y bigote pequeños, pero se negó a dar más detalles. Los familiares de los hermanos Anglin recibieron ocasionalmente postales y mensajes a lo largo de los años. La mayoría estaban sin firmar, uno estaba firmado, Jerry, y otro, Jerry y Joe. La familia también encontró una tarjeta de Navidad, supuestamente recibida en el buzón familiar en 1962, que decía, para mamá, de John. Feliz Navidad. Otro de los 11 hermanos de los Anglin, Robert, también dijo que a veces el teléfono sonaba y todo lo que se podía escuchar era a alguien respirando en el otro extremo. Robert dijo, supongo que todo eso podrían haber sido bromas, pero tal vez fueron mis hermanos. La madre de los hermanos Anglin recibió flores de forma anónima cada día de la madre hasta su muerte en 1973. Y dos mujeres, muy altas e inusuales, se informa que asistieron a su funeral con mucho maquillaje.
Los funcionarios federales dicen que a mediados y finales de la década de 1960 y en la década de 1970 se informaron 6 o 7 avistamientos de los hermanos Anglin, todos en el norte de Florida o Georgia. Robert dijo que en 1989, cuando murió el padre de los hermanos Anglin, 2 desconocidos con barba se presentaron en la funeraria. Según Robert, se pararon frente al ataúd mirando el cuerpo durante unos minutos. Ellos lloraron y luego salieron. Hoy en día, una multitud de atletas nadan en la misma ruta de Alcatraz a Fort Point como parte de 2 eventos anuales de triatlón. Debido a que Alcatraz costaba más para operar que otras prisiones, casi $10 por preso por día, en comparación a los $3 por preso por día de la prisión de Atlanta, y debido a que 50 años de saturación de agua salada habían erosionado severamente los edificios, el fiscal general Robert F. Kennedy ordenó su cierre el 21 de marzo de 1963. El FBI cerró su expediente sobre el caso el 31 de diciembre de 1979, luego de una investigación de 17 años. La conclusión oficial fue que los prisioneros se ahogaron en las frías aguas de la bahía mientras intentaban llegar a la isla de Los Ángeles. Citaron los restos encontrados de la balsa, así como los efectos personales de los hombres como evidencia de que la balsa se rompió y se hundió en algún momento y los 3 presos sucumbieron a la hipotermia, siendo sus cuerpos arrastrados mar adentro por las rápidas corrientes de la bahía de San Francisco. Afirmaciones y noticias. Un día después de la fuga, un hombre que decía ser John Anglin llamó a una abogada, Eugenia McGovern, en San Francisco para concertar una reunión con la Oficina de Alguaciles de Estados Unidos. Cuando McGovern se negó, la persona que llamó terminó la llamada telefónica. Un documental de 2011 en el National Geographic titulado Vanished from Alcatraz informó que, contrariamente al informe oficial del FBI, se descubrió una balsa en la isla de Los Ángeles el 12 de junio de 1962, el día después de la fuga, con huellas que se alejaban de ella. Además, un Chevrolet azul de 1955, matrícula de California KPB 076, fue denunciado como robado en el condado de Marin el mismo día, una afirmación corroborada por historias contemporáneas en el Humboldt Times y The San Francisco Examiner. Al día siguiente, un automovilista en Stockton, California, a 130 kilómetros al este de San Francisco, informó a la patrulla de caminos de California que 3 hombres en un Chevrolet azul lo habían obligado a salir de la carretera. El mismo año, un hombre de 89 años llamado Beude Morris, quien afirmó ser primo de Frank Morris, dijo que en 8 o 9 ocasiones antes de la fuga entregó sobres de dinero a los guardias de Alcatraz, presumiblemente como sobornos. Además, afirmó haberse encontrado cara a cara con su primo en un parque de San Diego poco después de la fuga. Un estudio de 2014 de las corrientes oceánicas realizado por científicos de la Universidad Técnica de Delft concluyó que si los prisioneros abandonaron Alcatraz a las 11:30 de la noche del 11 de junio, podrían haber llegado a Horseshoe Bay, justo al norte del puente Golden Gate, y que cualquier escombro habría flotado en dirección a Angel Island, en consonancia con el lugar donde se encontraron realmente el remo y las pertenencias. Si partían antes o después de ese tiempo, dijeron, las mareas y las corrientes eran tales que sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Un documental de 2015 de History Channel titulado Alcatraz, Search for the Truth presentó más evidencia circunstancial recopilada a lo largo de los años por la familia Anglin. Kenneth y David Whitner exhibieron tarjetas de Navidad que contenían la letra de los Anglin, y supuestamente recibidas por miembros de la familia durante 3 años después de la fuga. Si bien se verificó que la letra era de los Anglin, ninguno de los sobres contenía un sello postal, por lo que los expertos no pudieron determinar cuándo se habían entregado. La familia citó también una historia de un amigo de la familia, Fred Brizzi, quien creció con los hermanos y afirmó haberlos reconocido en Río de Janeiro en 1975. Presentaron fotografías supuestamente tomadas por Brizzi, incluida una de 2 hombres, que según Brizzi eran John y Clarence Anglin, de pie junto a un gran montículo de termitas. En 2018, el FBI confirmó la existencia de una carta, supuestamente escrita por John Anglin y recibida por el Departamento de Policía de San Francisco en 2013. El autor de la carta afirmaba que Frank Morris había muerto en 2008 y que había sido enterrado en Alexandria, Virginia, con un nombre diferente, y también agregaba que Clarence Anglin había muerto en 2011. Su propósito al escribir la carta, dijo, era negociar su entrega a cambio de tratamiento médico para su cáncer.
La autenticidad de la carta se consideró no concluyente. En la actualidad, cientos de personas han logrado dicho recorrido. A pesar de que son nadadores profesionales, se puede afirmar que es bastante posible nadar desde la isla de Alcatraz hasta el puente de Los Ángeles. Entonces, ¿lograron Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin sobrevivir a su escape? ¿Y tú? ¿Qué crees que sucedió? Si te ha gustado este contenido y quieres apoyarme, dale clic al pulgar arriba, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con los nuevos videos que suba.